Estimada doctora, estimados compañeros, como parte del programa doctoral de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, quiero presentar el tema La transformación digital en la educación, una mirada desde la sociedad del conocimiento y la innovación. En primer lugar, vamos a hablar del planteamiento del problema. Este está relacionado con dos términos que tiene que ver con lo digital, que es la convergencia de múltiples innovaciones tecnológicas, habilidades por la conectividad, y la transformación digital, que es un cambio organizativo a través de la utilización de tecnologías digitales combinadas con diferentes modelos que tienen que ver con procesos, con negocios, con educación, con el fin de mejorar el rendimiento de la empresa, una institución u organización educativa. Entonces, como parte de este problema, analizamos que las instituciones educativas desde el siglo anterior se enfrentan a varios desafíos con el avance de la tecnología y la aplicación del Internet. En la educación existen brechas de tecnologías entre los usuarios que manejan y los usuarios que están alejados de ellos. Entonces se menciona que la brecha digital es la distancia que existe entre aquellos capaces de usar un computador y los que no saben usar un computador. De acuerdo a Kruger, existe una noción de lo que es la sociedad del conocimiento que tiene orígenes en los años 60 del siglo anterior, en los cuales se analizaron los cambios en las sociedades industriales y en los cuales se hacía notar la emergencia o que nacía una nueva capa social de trabajadores relacionados al tema de conocimiento. Y hay una tendencia hacia una sociedad del conocimiento y que es que básicamente se caracteriza por una estructura económica y social en la que el conocimiento sustituye al trabajo. A la par de este concepto de sociedad del conocimiento también aparecen términos como sociedad de la información y la sociedad red, la que tiene que ver con una noción de sociedad de la información que utiliza todo en cuanto a aspectos tecnológicos y sus efectos sobre el crecimiento económico y la empleabilidad. Y en el caso de la sociedad red hace referencia a todas las redes de información que se desarrollan a partir de las tecnologías de la información. Digamos que con esos antecedentes, con esas definiciones, la sociedad del conocimiento procura valorar y desarrollar al conocimiento como uno de los principales recursos para el desarrollo. En esta valoración, pues, el desarrollo debe utilizar la ciencia, la tecnología, la investigación y los principios básicos del método científico, con formulación de preguntas, reflexiones, críticas y aportes de la sociedad para actuar en consecuencia, ¿no? Ante este panorama, la ciencia y la investigación y la sociedad del conocimiento deben propender hacia un bienestar y desarrollo humano antes que constituirse un instrumento de poder y control sobre la sociedad. Em, También debemos mencionar que parte de este problema fue la pandemia de COVID, que aceleró el uso de herramientas digitales de una manera vertiginosa. El impacto fue en todos los aspectos, en el ámbito educativo y dependiendo de la escolaridad y las posibilidades de la familia, hizo evidente la brecha tecnológica desde el manejo de las herramientas hasta la accesibilidad en los equipos tecnológicos. En las instituciones educativas se hizo evidente la poca capacidad para el manejo de la tecnología por parte de ciertos docentes, que previo a la pandemia ya había una cierta resistencia al uso de las nuevas tecnologías y en este proceso se tuvo que transformar esas prácticas de manera individual y generar procesos de capacitación. En ese sentido, pues se plantean algunas interrogantes que se espera en la investigación poder responderlas. La primera, por ejemplo, cómo este paradigma forma parte de una actuación contemporánea y se inserta en el ámbito de la educación y en el contexto del desarrollo de la sociedad. Y lo otro, en qué medida la pandemia de COVID permitió la incorporación de tecnologías en la educación. Pues, como vemos, el planteamiento del problema pues está relacionado con el avance de la tecnología, el tema de las brechas tecnológicas, la sociedad del conocimiento, la sociedad red, las competencias digitales y en qué manera la generación de conocimiento es un aporte para el desarrollo de la sociedad y el mejoramiento de los procesos educativos. Luego tenemos lo que son los objetivos. El objetivo general es establecer los procesos para la transformación digital en las instituciones educativas para la mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje, aplicación de procesos de innovación y optimización de recursos. Los objetivos específicos están relacionados con realizar un diagnóstico de los niveles de utilización de las herramientas digitales en los procesos de enseñanza, la actualización de los currículos para docentes para la consolidación de conocimientos y habilidades didácticas que posibiliten los procesos de innovación y a la par establecer las bases para los procesos de transformación digital en las instituciones educativas.
Como tercer elemento tendríamos lo que es la justificación y que tenemos algunas razones para justificar este estudio. Dentro de estos tenemos la incorporación de las diferentes tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje, que básicamente no es algo nuevo. Esto ya se los ocupaba anterior con el tema de la educación a distancia. Esto que se dio en los siglos, en el siglo anterior, en los años 30, que tenía que ver con los cursos de correspondencia, que tenía que ver con cintas, con cassettes, con discos, y que se daba un soporte con la radio y la televisión. En cambio, a partir de la década de los 90 del siglo anterior y con el tema de la utilización de las TIC, la educación se apoyó en los dispositivos tecnológicos y las propuestas a distancia o este concepto de la virtualidad se fueron integrando a los contextos a partir del desarrollo de la Internet. Entonces, eso quiere mencionar que el cambio de escenario y la necesidad de de la adecuación pedagógica demandaron mucho más que clases meramente expositivas y canalizadas por la tecnología. Entonces, la experiencia de la virtualización de emergencia, que básicamente es de este proceso del COVID, promovió también la inclusión de otras modalidades de enseñanza, como la enseñanza por proyectos del aula invertida, y también la impulsión de varios proyectos de aula que estaban relacionados con los proyectos integradores de saberes. Entonces, eso quiere decir que dentro de las razones que tenemos, existen desarrollo de contenidos digitales, recursos en línea, temas de la virtualidad, de las plataformas y de las aplicaciones. A la par también esta integración pues de las disciplinas a través de los proyectos que mencionábamos y algo importante que tiene que ver con una razón cultural, que tiene que ver con en qué manera hacemos un cambio respecto a las formas y a los entendimientos que hacemos respecto al uso de la tecnología y la aplicación en el tema académico. Pues con esa justificación, nosotros hemos establecido una estructura capitular para poder desarrollar en esta investigación. Entonces tenemos que en el capítulo 1 vamos a hablar de lo que es este proceso de la transformación digital, la sociedad del conocimiento, la sociedad red y todos estos conceptos alineados al tema de la utilización de las herramientas digitales y todos estos procesos de cambio. Luego tenemos el capítulo 2, que es la gestión del conocimiento y procesos de innovación educativa, en los cuales vamos a enfocarnos en qué medida el conocimiento se va a desarrollar, se va a implementar y se va a motivar. En el capítulo 3 ya sería entender y conocer estas herramientas digitales y en qué manera estas herramientas digitales mejoran los contenidos, los diseños curriculares y en qué medida se mejora ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, en el capítulo 4 hablaremos de las conclusiones y propuestas de acción alrededor de este proceso de la transformación digital. Como quinto punto, pues tenemos lo que serían las perspectivas que tiene que ver con la perspectiva ontoepistemológica. Y tenemos aquí algunos enfoques, como se menciona, en los cuales podremos hablar de los enfoques epistemológicos, que estos conceptos, por ejemplo, están de la transformación digital, están alineados a lo que se conoce como el pensamiento moderno, están alineados con los elementos de los proyectos de la modernidad, pues porque hacen unas distinciones, ¿no?, entre las cualidades primarias y las secundarias. Y de esta manera tener elementos objetivos frente a estas cualidades subjetivas sobre todo por el impacto que generan en la realidad sobre la mente de las personas que están involucradas en este proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene que ver con la implementación de un proceso de transformación digital. Eso quiere decir que hay algunos elementos que nos permitirán acercarnos al objeto de estudio y que van a través de lo que sería el uso, en este caso, del enfoque metodológico, que tendría que ver con la metodología cualitativa para poder describir todos estos fenómenos y que hay una preponderancia social que tiene que ver con el enfoque, la interacción con los actores en el hecho educativo y que tiene que ver esa relación que existe entre el docente y el estudiante y en qué manera esta transformación digital va a ayudar a mejorar esos procesos. Tendremos un enfoque ontológico que tiene que ver que en qué medida para apropiarnos de la tecnología se hace necesario disponer de instrumentos cognitivos que nos faciliten la adquisición y representación del conocimiento que se asocia a ello y en qué manera podemos entender esta complejidad tecnológica y facilitar su aprendizaje a partir de pensamientos sistémicos y pensamientos ontológicos. Pues a partir de ellos vamos a resolver algunas inquietudes, ¿no? Como qué es y en qué consiste, pues todo lo que tiene que ver la tecnología, la transformación digital y la aplicación, pues en el aula a través de diferentes herramientas, a través de diferentes procesos.
Entonces, esto quiere decir que la ontología podemos establecer la definición de una determinada tecnología y básicamente establecer cuáles serían sus propiedades esenciales. Bueno, finalmente tendríamos lo que es el enfoque tecnológico y perdón, el enfoque teórico y que tiene que ver con algunos de los elementos que nosotros tenemos que indagar. Para lo cual hemos planteado con cuatro desafíos, básicamente, que tienen que ver en primer lugar con la revolución tecnológica y en qué medida hay una exclusión social. Tiene que ver con la batalla de los derechos en la sociedad del conocimiento. El otro que tiene que ver con la propiedad intelectual, perdón, y el libre acceso a la información. Finalmente, en este proceso de cambio de mentalidad, el cambio de las formas de cómo hacer estos procesos de transformación digital, pues tiene que ver la diversidad cultural y los marcos de la regulación mundial. En ese sentido, el sector educativo, los estudiantes, docentes, personal administrativo, graduados, son los consumidores objetivos de este proceso y en los cuales se van a beneficiar el proceso de transformación digital. Los avances de la tecnología han permitido que la transformación digital llegue a todos los sectores productivos, incluido el tema educativo y con todos sus integrantes. Esta transformación está vinculada a tecnologías emergentes, a procesos de digitalización de recursos y atender la demanda de los usuarios, en este caso los estudiantes, para actualizarse en estas nuevas tecnologías. A la par tendremos que ver este tema de la gestión del conocimiento, que es un un punto estratégico para la transformación digital, porque básicamente es una transición de la economía, porque tiene que ver en qué manera estos sectores se involucran en todos los procesos educativos y en los sectores de la producción, y en qué medida la educación, la capacitación y la formación promueve o gestiona este capital humano innovador. Entonces, se ve necesario la inclusión de nuevas tecnologías, nuevas miradas y sobre todo la apropiación de este aprendizaje nuevo para generar nuevas habilidades pedagógicas para la integración de las tecnologías con los docentes para un mayor grado de creatividad y aprovechamiento de los recursos disponibles del Internet, de las herramientas digitales, de la tecnología, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Eso es todo.